¿Qué es la verdad? Es una serie de doctrinas, es una serie de creencias, son filosofías. Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy en Estudiemos Juntos, con el título La luz brilla en la oscuridad. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que una vez más te unas a nosotros a través de nuestra página de YouTube para sentarte a la mesa acá y estudiar el tema de la lección de escuela sabática, que es nuestro tercer tema, nuestra tercera lección de este segundo trimestre del año 2024. Estoy en la mesa hoy, como de costumbre, con Sammy, Joel y Denar. ¿Cómo están este día? ¿También? Bien, gracias bien. a Dios. Listo ya. ¿Listos? Muy Listos bien. para empezar a No estudiar. estamos dormidos, estamos activos, estamos Claro, despiertos. Por supuesto. Despertándonos, ok. Así que nada, le doy la bienvenida y gracias como siempre por estar acá. Vamos a comenzar como de costumbre con oración, Denar, si pudieras comenzar con Seguro. oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, por la oportunidad que tenemos de juntarnos, de estudiar tu palabra. Siempre poder aprender de ti, conocerte más, nos da alegría saber que eres un Dios que nos ama, un Dios bueno y que podemos confiar en ti en todo momento. En nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, el tema que principal de este trimestre es el gran conflicto. Ya hemos hablado del conflicto en el cielo. La semana pasada hablamos de cómo Satanás ha hecho guerra al pueblo de Dios, especialmente hablamos de la destrucción de Jerusalén y todas esas cosas. Y el tema de hoy es un tema que me parece que es muy importante. Lleva como título, como mencionamos, La luz brilla en la oscuridad. Y me parece que es interesante por varias razones. Una es, vivimos en un mundo de oscuridad. Eso lo dice toda la Biblia. Y a veces aparenta que la oscuridad gana. Aparenta, nos da esa impresión. Pero Jesús nos ha dicho que las tinieblas jamás vencen la luz. Que la luz siempre va a triunfar. Entonces, ¿cómo podemos encajonar eso en este tema del gran conflicto? Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a ver cómo es que la luz gana, es en lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, pregunto. Sí. ¿Quiere decir entonces que si la maldad pareciera que triunfa, posiblemente es porque no estamos transmitiendo la luz? Y bueno, creo que... Porque a veces pensamos Sí. que quizás tenemos luz y realmente estamos aportando a las tinieblas. Claro. Yo creo que sí, pero no creo que tal vez sea siempre así. Yo creo que hay ocasiones en que aparenta que el mal vence, porque tal vez todavía no es el tiempo de que la luz termine con esa tiniebla o ese mal. Sí, como en la cruz, ¿no? Correcto. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dices. Y de paso, eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero en la introducción quería mencionar y creo que lo mencionamos la semana pasada, Satanás tiene dos métodos que usa en este gran conflicto: la violencia y el engaño. Todo lo que él hace viene de esos dos principios: la violencia y el engaño. Cuando la violencia no le da resultados, entonces usa el engaño. Y cuando el engaño no da resultados, usa la violencia. Son intercambiables, pero todo el tiempo está actuando bajo esos dos principios. Y eso me parece que es lo que dijo Jesús. Vamos a leer rapidito. Y puede Sí. usar la verdad mezclada con engaño también. Correcto. De paso, eso es lo que es engaño. El engaño siempre tiene algo de verdad, pero algo de mentira. Por eso, como maestros, cuando ustedes daban clases y daban tal vez un cierto y falso en algún examen, no sé si alguna vez dieron, ¿qué hace que una oración sea falsa? Que tenga algo de verdad y que te confunde. Esa es de las Correcto, peores. exacto. Con algo de mentira ya es falso. Correcto, ya. exacto. Claro. Puede tener algo, o sea, el 99% de la oración es cierto, pero si tiene una palabra, una frase, un elemento falso, Ya hace es que todo mentira. sea falso. Ahora entonces, pero estamos en un problema ahí. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que las conclusiones que vos llegás ahora son plenamente verdad, porque si no son falsas. Bueno, no sé, eso es un buen punto. Porque entonces, por ejemplo, Moisés enseñó algunas cosas que no eran, por ejemplo, la esclavitud. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no estaba siendo dirigido por Dios? No, pero tal vez en el momento que lo escribió, era todo verdad.
Entonces es relativa la verdad. No, pero es que yo creo que lo hablamos aquí, lo discutimos acerca de los principios. Él estaba basando lo que él escribió en base a un principio que era un mayor, que quizás no está revelado, que probablemente nosotros ni conocemos esos principios a su totalidad. Tenemos más luz, obviamente, ahora, pero yo pienso que en ese contexto fue la verdad que necesitaban escuchar en ese momento para ellos, que le hacía sentido. O sea, era la verdad más plena hasta el momento. Correcto. Es que la distorsión de Dios, de cómo, no de cómo nosotros vemos a Dios, por eso tuvo que venir Jesús. Y por eso Él dijo, yo soy la verdad. Por esa misma distorsión que había de tantas cosas, una de esas, por ejemplo, de ver si Dios aprobaba ciertas cosas o no, que Dios hacía ciertas cosas o no, que a veces no se entienden. Muchas cosas de esas están en el Antiguo Testamento, que no se entiende que por cómo Dios hizo esto, cómo Dios causó esto, cómo Dios puso esto. Pero por eso Jesús vino a sacar eso que es prácticamente no es, o sea, es mentira. O sea, esa parte de cómo nosotros veíamos a Dios no es así. Y por eso Jesús dijo, míreme a mí, que yo soy el reflejo del Padre, yo soy la verdad y vengo a mostrarles la verdad de muchas cosas que ustedes creían que era verdad, pero no eran así. Y ahí está en nosotros también no hacer lo que hicieron los religiosos de esa época, que no quisieron aceptar eso, sino la verdad distorsionada, que al final era mentira. Y es lo que creían ellos, y por eso crucificaron a Jesús, no lo aceptaron. Y justo eso para mí es el engaño mayor de Satanás. Cuando engaña tú usaste una frase ahora, distorsionar la verdad. ¿Por qué? Porque si la verdad está distorsionada en mi mente, eso es lo que voy a pensar. Y lo que pienso es lo que creo. Y lo que creo es cómo me comporto, es como yo determino cómo reacciono. Si Satanás logra distorsionar la verdad de quién es Dios, y ahí es donde tal vez, adelantándome tal vez a lo que vamos a discutir más adelante, para mí el gran conflicto es el carácter de Dios. Dios presenta una verdad, una realidad de quién es Él, y Satanás por otro lado está presentando una distorsión de esa realidad. Y el gran conflicto es que vamos a creer los humanos, lo que Dios dice de sí mismo o lo que Satanás está diciendo de Él. Y para mí esa es la verdad suprema, dentro de todas las verdades que se puedan tal vez analizar. La verdad suprema es esa. Y ese es el gran conflicto. Y por eso, si Satanás logra engañarnos con respecto a quién es Dios, entonces vamos a vivir con la perspectiva que tenemos de ese Dios, que es un Dios falso, al final del día. Y voy a hacer, ¿qué es más importante, la forma de Dios o el carácter de Dios? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces, si yo adoro a un Dios que tiene las características de Satanás, no estoy adorando a Dios. Correcto. Estoy adorando a Satanás. Y justamente Satanás eso es lo que busca, exacto, que lo adoremos, ocupar el lugar de Dios. Entonces, por eso él trata de atribuirle a Dios sus propias características y si logra eso, termina siendo él el que es adorado. Correcto. Y por eso, vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Ahora, ante este dilema, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a leer Juan 12:35 y Juan 8:12. Juan 8:35 y 12:35. ¿Quién lo tiene? Yo. Dale. Dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Muy bien, así que Jesús aquí está diciendo, ante lo que Satanás está haciendo, ya sea engaño o violencia, pero en este caso de hoy vamos a estar hablando del engaño, tenemos que caminar en la luz. Porque si caminamos en luz, no vamos a andar en tinieblas. Ahora es interesante Pero la cuestión es definir qué es la luz. Correcto, y allá vamos. Ahora, es interesante. Estaba leyendo este versículo esta mañana. ¿En serio? Este mismo versículo. Mira, tremendo. En el 35, Joel, tu versión dice, caminen en luz para que la oscuridad, ¿qué? Para que no os sorprendan las tinieblas. Para que no sorprendan las tinieblas. No sé si las versiones de ustedes dicen lo mismo en el versículo 35, pero en el original no es para que los coja por sorpresa, es para que las tinieblas no los dominen. Mira. Que es interesante. Importante. Porque una cosa es, me sorprendió las tinieblas, pero que me domine la tiniebla. O sea, si camino en luz, la tiniebla no me va a dominar. O sea, siempre voy a andar en medio de tinieblas, pero si tengo luz, estoy protegido. Exactamente. Y para mí eso es muy significativo. Así que eso está diciendo, ante los engaños de Satanás, asegúrate que estás caminando en la luz,
Porque si caminas en la luz, las tinieblas no te van a dominar. ¿Ok? Y, iba a decir algo, Juan. No, quizás me estoy adelantando. No, ahora. No, porque dice, aún por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Ajá. So, ahí está identificando. Está personificando a la luz. Correcto. Dice, está entre ustedes. Exacto. Mientras ustedes estén en esa luz, las Están tinieblas bien. no los van a dominar. Justo. Sí, justamente. Entonces, había otra cosa en este texto. Obviamente, Jesús está hablando, se está identificando como la luz, porque estaba entre ellos y estaba a punto de ser crucificado. Y después de la crucifixión, entonces iba a ascender al cielo y ya no iba a estar físicamente en la tierra. Pero dice, eso un poquito más de tiempo y voy a estar con ustedes. Vamos a leer ahora Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. Esto también es muy grande porque ya aquí claramente Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, cuando lo vemos con el otro texto, si queremos que las tinieblas no nos dominen, tenemos que caminar con Jesús. Ahora, en el contexto de lo que está diciendo Jesús, dice el que me sigue, el que es discípulo mío. Entonces hay que definir lo que es discipulado en esa época. Y discipulado era un discípulo era aquel que tenía como referente un maestro. O sea, Jesús lo que está diciendo, aquel que me tiene a mí como referente, aquel que me tiene a mí como filtro para interpretar la vida, interpretar la Biblia, para interpretar todas las cosas, esa persona no va a estar en tiniebla. O sea, Jesús mismo ahí se está poniendo como principio hermenéutico de la vida. Y ¿sabes? A mí ¿cómo entonces aplicamos cuando Jesús también nos dice, ustedes son la luz del mundo? Bueno, porque Justo porque lo reflejamos a él. Claro. Si andamos con él, tenemos luz y somos luz. Ahora vos fíjate, cuando él dice, ustedes son la luz del mundo para que cuando vean vuestras buenas obras, Glorifican al Padre. glorifiquen al Padre. Nunca dice glorifiquen a ustedes. O sea, somos simplemente portadores de luz. No tenemos luz en nosotros. Y por eso Él es la mecha, Él es la antorcha, que si estamos con Él, entonces a través de eso es que vamos a reflejar. Y la gente glorificará al Padre. Muy bien, muy bien. Así que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que andar en la luz y la luz es Cristo. Ahora, ¿cuáles específicamente son las estrategias de Satanás y Jesús? Que ya las mencionamos ahorita, pero quería leer estos textos para tener esa evidencia textual. Juan 14:6, Sammy. Y Denar, Juan 8:44. Dice Jesús, le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí ya tal vez nos adelantamos, ya tal vez podemos cerrar el estudio, porque empezamos con la pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús claramente está diciendo, yo soy la verdad. Claro, pero ahí viene algo que está aclarando Jesús. Dice, nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, no puedo conocer al Padre si no es a través de Jesús. Correcto. Nuevamente Jesús se establece como la referencia única para conocer al Padre. Y eso es muy importante porque muchas veces tratamos de llegar al Padre a través de otras cosas y dejamos a Jesús excluido. Sí, o al Padre lo hacemos diferente a Jesús. Claro. Mm. Otro O sea, carácter. Claro, es como que Jesús es el Dios bueno, el Padre gracias a Jesús se transforma en bueno, porque si no fuera por Jesús, el Padre nos destruiría todo. O sea, que hay que respetarlo Sí, porque sí. no... Y imagínate. Jesús el Dios bueno, es más, en la Edad Media, debido a esa ira del Padre en contra del pecador, no solamente se puso a Jesús como intermediario, sino que se puso a la Virgen María, a los santos, a un montón de gente, porque la ira de Dios era tan grande que ni el mismo Jesús lo podía aplacar. Entonces había que agregar un montón de otra gente buena para poder aplacar al Padre, que se transforma en bueno gracias a las peticiones de esos intermediarios. Otro gran engaño engaño. del carácter de Dios. Correcto. ¿No? Y de quién es Dios. Recuérdenme eso ahorita porque ahorita vamos a mencionar de estos engaños. Y no quiero, tengo algunos, pero no tengo ese. Ese estuvo muy bueno el que dijeron ustedes. Así que Jesús es el camino al Padre, es la verdad del Padre y es la vida. O sea, Jesús es todas esas tres cosas. Y ahora, esas son las estrategias, uso la verdad como la estrategia que usa Dios. Dios siempre tiene que usar la verdad, jamás puede mentir. Eso es lo que él usa. Ahora vamos a ver Juan 8:44. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok. Entonces aquí hago la pregunta. Jesús es la verdad.
Satanás dice que es el padre de la mentira y que no hay verdad en él. ¿Por qué es que siempre que leemos la Biblia y escuchamos la palabra verdad, automáticamente nuestra mente, y digo nuestra mente porque me incluyo en eso, automáticamente, y tengo que ser bien intencional para no por default, ¿cómo se dice por default? Ya estoy programado para pensar así. Cuando escucho la palabra de verdad, pienso en una serie de reglas, pienso en doctrinas, pienso en una lista de cosas que son verdad. Automáticamente. Y no tengo que reprogramar mi mente para entender que la verdad, si bien es cierto que pueden ser esas cosas, pero la verdad es Jesús. Lo que pasa que eso, cuando definimos así, la definimos como los griegos definían la verdad. Así definían la verdad los griegos. Como una serie de... Como una serie lista, de definiciones. Oh, okay. Filosofía. O sea, para ellos la verdad era la filosofía. O sea, entonces eran definiciones conceptuales, abstractas, acerca de quién es Dios. Y eso es verdad. Y eso, el cristianismo griego realmente ha permeado el cristianismo desde el siglo IV después de Cristo, ha permeado todo y ha cambiado nuestra manera de pensar. Y por eso tenemos esa manera. Y hasta ahora no nos hemos despegado. Nosotros no pensamos a la manera de la Biblia, pensamos a la manera griega acerca de la Biblia. Y para mí eso está bien evidente cuando vamos a dar estudios bíblicos. Claro, sí. Cuando decimos, ven que te quiero enseñar la verdad, ¿de qué hablamos? Es convencer a alguien de que está equivocado. Correcto, de que las creencias son equivocadas. Y entonces tenés que dejar, si vos descubrís una creencia incorrecta en tu iglesia, tenés que dejarla hasta que descubras una iglesia que tenga una Toda creencia verdad, correcta. Exacto. Esto es totalmente Exacto. tergiversado el concepto. Y entonces ahí es donde Satanás triunfa, donde las tinieblas triunfan, Claro. porque entonces logra el objetivo que quiere, que creamos que creamos en una imagen falsa de Dios. Justamente, si la verdad es luz y definimos mal la verdad se transforma en tinieblas. Correcto. O sea, entonces Correcto. ganó por todos lados, porque lo peor de esto es que pensamos que estamos en la luz cuando realmente estamos en tinieblas. Exactamente. Y por eso el engaño, como dije al principio, ha sido siempre con respecto al carácter de Dios. Nunca ha sido necesariamente enfatizado en creencias. Sí, sí se han enseñado creencias falsas, pero dentro de este gran conflicto, que es lo que estamos hablando, la verdad tenemos que empezar a verla, cuando vamos a la Biblia, tenemos que verla con respecto a Jesús. Jesús es la verdad, y lo que es falso entonces es una falsa imagen de ese Jesús. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Si Jesús es la verdad, ¿qué es falso? Lo que no define, lo que va contrario a su carácter. Correcto. Una definición falsa de esta verdad que es Jesús, entonces es lo que es falso. Y por eso tenemos que ser muy intencionales en no definir la verdad como una serie de doctrinas. Porque entonces nos vamos a ir. Lo que pasa que si alguien va etimológicamente, al final sí es una doctrina lo que estamos definiendo. Siempre va a haber una doctrina, porque doctrina quiere decir enseñanza. Pero el problema es cuando la enseñanza está basada en un carácter de una persona, en el carácter de Dios, o la enseñanza está basada en definiciones acerca de Dios. Correcto. Y ese es el problema. Entonces está bien entender la verdad en base a principios que salen del carácter de Dios. Justamente, o sea, si nosotros analizamos la creación, todo lo que Dios hace, Él transmite su carácter a través de lo que hace. Nosotros también, todo lo que hacemos, transmitimos nuestro carácter. Entonces, es el carácter de Dios la verdadera doctrina. Y entonces, ¿quién vino a mostrar realmente quién es? O sea, ¿cómo es el carácter de Dios? Es Jesús. ¿Y cómo se manifiesta el carácter de Dios? En relaciones. O sea, eso es lo más importante. Después, todo lo demás, definiciones, digamos, acerca de profecía, definiciones acerca de qué comer, qué no comer, son cosas, no estamos diciendo que eso no es importante, pero cuando lo hacemos eso, la base se transforma en tinieblas. Cuando hacemos eso, la verdad, sin Jesús, entonces estamos ya descarriados, me parece a mí. Y que nos estamos pasando. Yo pienso que lo más importante creo que es entender, ya sea lo de comer o sea lo de cualquier otro tipo de doctrina, es ver el principio que eso está basado y vivir el principio, porque... Y tiene que ver con un contexto relacional. O sea, por ejemplo, suponete que no lo dice la Biblia, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero suponete que la Biblia diga hay que vestirse de verde. Y en ese contexto tenían que vestirse de verde porque el que no vestía de verde quizás venía un enemigo y lo mataba porque el verde identificaba una cosa. Pero nosotros ahora nos queremos vestir de verde porque la Biblia lo dice.
Y entonces no tiene eso ningún tipo de repercusión en nuestra relación con el prójimo, no tiene ningún tipo de repercusión en mi relación con Dios, y nosotros lo hacemos porque está en la Biblia. Estamos enseñando tinieblas ahí porque no tiene que ver con el carácter de Dios. Claro. Cuando nos enfocamos en esas cosas en vez de en Jesús. Muy bien. Eso viene, o sea, siempre el hombre ha querido descubrir qué es la verdad, porque todos creemos cosas diferentes, tenemos creencias diferentes, y ahora se habla mucho que la verdad es relativa. O sea, no existe una verdad absoluta. Es una contracción social, dicen. Exacto, Sí. o sea, lo que yo creo que es verdad, eso es verdad para mí y está correcto. Pero eso también, o sea, cuando Jesús se encuentra con Pilato y también le dice, yo soy la verdad, y bueno, ¿y qué es la verdad? Le dice Pilato. O sea, siempre está esa... pero la verdad no se define en definiciones, porque, o sea, yo voy a ver las cosas diferentes de ti, sino que se definen acciones, en quién es Jesús, y que muestra a Dios, que revela su carácter. Y así es como podemos, pero también esa revelación es progresiva, por eso decimos la verdad es progresiva. No es relativa. O sea, lo que pasa que no es absoluta, pero la verdad que yo voy aprendiendo Exacto, cada vez más de Jesús. Nuestras interpretaciones son relativas. Exacto. La verdad es absoluta. Y es objetiva, está fuera de nosotros. En la medida que nosotros, y por eso necesitamos el Espíritu Santo, vamos siendo limpiados por el Espíritu Santo y nos va poniendo en armonía con la verdad que está fuera de nosotros, entonces vamos teniendo una comprensión cada vez mayor de la verdad. Pero la verdad existe y no tiene que ver con nuestras definiciones. O sea, nuestras definiciones no... son afectadas por la verdad, pero nosotros no afectamos con nuestras definiciones a la verdad. Y por eso es Correcto. que solamente podemos definir la verdad como Jesús, porque Jesús es lo único que nunca cambia. Exacto. O sea, Jesús es lo único estable. Todas las demás cosas que nosotros hoy consideramos verdades, como tú dijiste, Denal, son verdades en este momento, pero tal vez no son verdades completas. Tal vez le faltan algunos elementos, y de eso vamos a hablar ahora, porque Jesús fue muy claro con eso. Y por eso cuando decimos esta es la verdad, no podemos decir que esta es la verdad, porque pueden haber muchos elementos que todavía le faltan a ese concepto. Claro, quizás me estoy adelantando, pero por ejemplo, suponete que vos crees que el milenio es después de la venida de Cristo y yo creo que el milenio es antes de la venida de Cristo. ¿Es importante esa creencia? Sí, es importante. Ahora, ¿tiene una repercusión en mi relación con los demás? No tiene absolutamente. No. Pero sin embargo, nosotros por una cuestión así, por una diferencia así, yo ya no te considero hermano mío, y te puedo considerar satánico. Incluso. Exacto. Satánico porque crees que el milenio porque no crees la verdad. No, y entonces decimos, no creíste en la verdad. O sea, no, es totalmente ridículo lo que estamos haciendo, y lo único que con eso producimos es separación. Y no estamos unidos en el carácter de Dios. ¿Qué importa si vos crees... ya sé que alguien debe estar enojado con lo que estoy diciendo, pero ¿qué importa si vos crees que el milenio es después de la venida de Cristo y yo creo que es antes de la venida de Cristo, si los dos reflejamos a Cristo? Y si lo importante es realmente que mostremos el amor de Cristo. Si ahí estamos unidos para todos, no importa qué pensamos del milenio, pero nosotros no. Podemos no reflejar el amor de Cristo, pero tenemos que estar unidos en cómo creemos del milenio. Es terrible lo que ha hecho el cristianismo occidental. O sea, ha hecho algo, nos ha metido en tinieblas sin darnos cuenta. Totalmente. Y por eso el llamado de Jesús es que andemos en la luz, que andemos en Él. Porque solo ahí podemos distinguir las tinieblas de la luz. 3 textos y brincamos a otro tema. Joel, búscate Proverbios 23:23, Denal Juan 17:17 y Sammy Juan 8:32. Que creo, no, Juan 8:32 no lo hemos leído. Juan 8:32, Juan 17:17 y Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 dice así: compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué ustedes piensan que se refiere Salomón cuando dice compren la verdad y no la vendan? ¿A qué se refiere él con esa verdad? Según lo que hemos estado estudiando. O tal vez estoy equivocado, capaz que es otra cosa. Es que también yo pienso que, volvemos, para mí, si yo vivo una vida de principios, no está mal, eso es una verdad. Entonces, si yo creo en este principio que está, por ejemplo, el amor al prójimo, el no, vamos a poner, que yo no te hago trampa, que ese es un principio que yo vivo, yo no voy a ir a hacer trampa. Entonces, yo no voy a vender eso simplemente por una conveniencia. O sea, yo pienso que hay verdades que uno vive, así como lo analizo yo, que es lo que le está diciendo, ¿sabes?
tenemos que también ser personas de carácter en cuestión de principios. No significa que nosotros al decir esto, porque Jesús es la verdad, pues entonces no hay, entonces yo miento cuando sea, yo hago lo que me da gana. No, hay principios que vivimos. Por eso la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Cuando tenemos a Cristo y tenemos la luz, ese es mi principio y no me importa, yo me paro firme en esas creencias. Es que la verdad al final termina repercutiendo para bien en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces, una vez que la descubrí, o sea, que por supuesto siempre va a haber para reanalizarla y seguir creciendo en esa verdad, pero una vez que descubrí un principio correcto, los principios se descubren, no se inventan. Y los principios son. No es que yo digo, bueno, voy a mejorar un principio, por ejemplo, y voy a dar algo más que siempre lo utilizamos, el principio de la gravedad. Es un principio que está, no lo puedo modificar. Es más, yo puedo no creer y mi no creencia no afecta a ese principio. Claro. Ese principio sigue estando. Entonces lo que tenemos nosotros es que descubrir los principios que rigen la vida. Vamos a ver, cuando descubramos esa es la ley de Dios. No, la ley de Dios no son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una fórmula claro, que describe la ley de Dios, pero la ley de Dios es una manera de vivir, es un sistema de vida. Y cuando yo descubro ese sistema de vida, entonces no puedo ir en contra de eso. Una vez que descubrí que tirarme de cabeza al piso me hace mal, estoy desafiando la ley, esa es una verdad. Claro. Entonces ya no me quiero tirar, no vendo eso. Por más que venga alguien y me diga, no, tírate de cabeza al piso que no te va a hacer daño. Quizás yo le creo por el engaño y me tiro y bueno, al final me autodestruyo. Y por eso no debemos vender la verdad tampoco. O sea, una vez que la tenemos que aferrarnos porque no cambia la verdad. Estaba pensando en algo que nos va a tirar tal vez por otra cosa, pero lo voy a mencionar. Que lo mencionamos, creo que fue la lección pasada anteriormente, o la anterior. Hay un principio que es decir la verdad, no mentir. De paso, es hasta un mandamiento. Pero mencionamos, creo que fue en el cielo y en la tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo cristianos que decidieron mentir para salvar judíos. Pues alguien podría decir, bueno, ese pecado, eso fue un pecado. Mintieron porque el principio es decir la verdad. Aunque terminen asesinato. Aunque le cueste la vida a una persona. Lo que pasa, sí. Entonces, eso es lo que quiero analizar. Y vos diste un ejemplo. ¿Cuál? Un ejemplo de una persona que... que dijo la verdad. Sí, pero no le creyeron. Y no le creyeron y se salvaron los judíos. Entonces, puede alguien estar diciendo, entonces, ¿son los principios relativos a lo que estás viviendo? ¿O es que cuando estamos viviendo en un estado de guerra los principios cambian o tienen que permanecer todo el tiempo iguales? Esto siendo el abogado del diablo aquí. No sé qué piensan ustedes. Es que volvemos a lo mismo. Por lo menos así es como lo veo. Quizás estoy equivocado, pero en ese caso yo creo que Jesús resumió la ley de una manera perfecta. Amarás a Dios de todo corazón y amarás a tu prójimo. Yo pienso que cada decisión que tú haces la debes de tomar de esa manera. Lo que estoy haciendo está trayendo honor al Señor, a su nombre, y estoy amando a mi prójimo. Y en base a eso tomo mis decisiones. Por ejemplo, en ese sentido no lo veo como mentira. En mi caso, y perdónenme si estoy equivocado, lo estoy viendo, estoy honrando, estoy protegiendo la vida a un hijo de Dios y estoy salvándolo por eso. No lo estoy viendo como una mentira, le estoy protegiendo una vida. Va más allá de mi narcisismo, perdón si estoy llamando a alguien narcisista, pero no, porque tengo que no mentir para que entonces estar bien con Dios, aunque le cueste la vida a alguien. Yo pienso que más valioso es yo pararme en defender una vida y así honro a Dios. Y honro a esa persona, no lo comienzo a un asesino tampoco. Yo personalmente pienso que por eso necesitamos el Espíritu Santo. O sea, porque no podemos establecer una regla para todo. Claro. Sin duda, en la Biblia sí podemos ver que hay una jerarquía de principios, que hay principios que son más importantes y principios que son menos importantes. Y podemos entender por medio de la Biblia que cuando hay un principio más importante en juego con uno menos importante, tengo que sacrificar el menos importante por el más importante. Ahora, como vivimos en un mundo injusto que ha sido afectado por el pecado, las respuestas no son tampoco 2 más 2, 4. O sea,
Y por No son eso, blanco y negro. y por eso también dice que nadie puede juzgar a nadie. Cuando estemos en la tierra nueva, yo creo que ya podremos juzgar a todo el mundo, porque ya las cosas serán blanco y negro. Pero en este mundo donde está mezclado todo, donde hay injusticia, tenemos que ir apuntando hacia la justicia, tenemos que ir apuntando cada vez más hacia la luz, porque recordemos que nosotros estamos en tiniebla, nosotros nacemos en tiniebla. No es que de repente me entrego a Cristo y las tinieblas desaparecen de mi vida. No, yo sigo. Ahora, como decía el versículo, las tinieblas no te dominarán, pero nosotros vamos a tener tinieblas en nuestro corazón siempre. Entonces, por eso es tan necesario el Espíritu Santo y por eso más importante que lo que hago es la actitud de por qué lo hago. Eso es mucho más importante y hacia dónde estoy apuntando. Y justo eso es una parte que vamos a tocar más adelante, porque cuando se trata de verdad y mentira, y es como te decía Dena ahorita, en la sociedad que vivimos mucha gente dice, no, pero es que eso es verdad para ti, pero no es la verdad mía. Entonces, ¿cómo podemos definir la verdad? Ya no en términos de tal vez de Jesús, sino en términos de otras creencias. Solamente puede ser a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo dijo, les tengo que dejar el Espíritu Santo que los va a llevar a toda verdad. No va a hablar de sí mismo, va a hablar todo lo que yo le diga de mí. O sea, aún eso, el Espíritu Santo, la verdad, está diciendo Jesús, es de mí incluso. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a llevar ahí. Pero volviendo a lo que tú dijiste, Sammy, me acordaste de este texto en Romanos 13 que Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Punto. Todo lo que yo hago en amor a mi prójimo es ley. Y eso es verdad. Y es la verdad. Y puede ser chocante para algunas personas. Y por eso yo pienso, que era lo que estábamos comentando aquí a veces en Cielo de la Tierra, volviendo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. El que en su corazón está convencido por el Espíritu de que diga la verdad, o sea, y no sé, capaz que estoy equivocado, para salvar, diga la verdad para salvar. Bueno, tenemos ciertos casos en la Biblia. O sea, tenemos las parteras de Egipto que dice que Dios las vio y ellas mentían con respecto al nacimiento de los israelitas. Sí, tenemos el caso de Rahab también, que mintió para guardar a los espías. No podemos decir con eso entonces que la mentira está bien, perdón. ¿Para qué fue la actitud? ¿Para qué fue lo que sucedió? No fue que vamos a mentir para engañar. No hubo maldad detrás de... Dios mira nuestro corazón. No hubo intención de hacer daño a nadie con eso. Al contrario, la intención fue salvar a gente. Y honrar a Dios, creyéndolo, puso toda su fe en el Dios de Israel. Y de paso, no tienes que estar de acuerdo con lo que estamos, con la conclusión que estamos llegando acá. Simplemente estamos creando un diálogo, ¿no? Y llegando a unas conclusiones que nos parecen bien ahora. Si el Espíritu obviamente nos dice más adelante que es otra cosa, es otra cosa. Pero sin duda, el amar al prójimo siempre está bien. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier contexto, amar siempre está bien. Si amamos como Dios ama. Nada más que a veces podemos interpretar mal el amor también. Correcto. Porque a veces, por ejemplo, cosas que duelen son manifestaciones de amor y cosas que no duelen no son manifestaciones de amor. Y a veces nosotros evaluamos, si le duele a alguien, entonces eso no es amor. No. Claro. Y muchas veces Dios hace cosas con nosotros que nos causan dolor, pero no porque nos causen dolor quiere decir que sean malas. Así es. Y podemos estar de acuerdo o no con esto, como tú dices, o sea, no que nosotros tal vez en 5 años más dije, oye, una vez dijimos eso y bueno, y así vamos aprendiendo más. Pero yo creo que hay dos principios súper importantes. Primero, que necesitamos el Espíritu Santo para discernir eso. Totalmente. O sea, y segundo, que no podemos juzgar a alguien que esté haciendo como nosotros pensamos diferente, porque no, ¿cómo hace eso? Que fue precisamente lo que hicieron con Jesús, con los apóstoles, no podemos juzgar a alguien que esté tal vez mintiendo para salvar a alguien o cualquier cosa. Tal vez el Espíritu se lo reveló y tiene que ser así, y para nosotros va a ser revelado que no hay que mentir y que va a ser diferente, o sea, no sabemos. Pero eso es tan específico con la manera que actúa el Espíritu Santo, que tenemos que tenerlo, sí o sí. Y segundo, no podemos juzgar a alguien de la manera que está actuando. Claro, totalmente. Así que nada, antes de seguir con nuestro estudio, queremos hacer una pausa porque queremos anunciarte algo muy importante que va a ocurrir del 6 al 16 de junio. Así que te dejamos esto para que lo veas. ¿Quieres ser un testigo de Cristo, pero no sabes cómo?
Así como Dios transformó en 10 días en ocasión del Pentecostés a un grupo de traidores desanimados en la iglesia más poderosa que existió en la historia, en 10 días la escuela de discipulado orgánico cambiará tu vida. Será un retiro espiritual con todo incluido, en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento, donde experimentarás un antes y un después en tu vida. Vas a conocer cristianos de todas partes del mundo y sin dejar tu iglesia local, serás parte de un movimiento global. Forma amistades con propósito y para la eternidad. Experimenta transformación verdadera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio. Así que te invitamos a que vengas del 6 al 16 de junio para que estés con nosotros en esta escuela de discipulado orgánico que sin duda, sé que va a ser de mucha bendición si vienes. Así que ahí lo tienes, ese mensaje. Bueno, estamos hablando de qué es verdad y hemos llegado a la conclusión de que la verdad absoluta es Jesús. Vamos a leer 2 textos más antes de cambiar de tema y era Juan 17:17. ¿Quién lo tenía? Yo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. Este versículo por muchos años, yo lo sé, y capaz que se puede usar así, para decir a otra persona, en la Biblia yo encuentro verdades. Ya ahí cambia un poquito, ¿no? Porque en la verdad, verdades. Y es cierto que en la Biblia encontramos verdades. Sí. Totalmente cierto. En la Biblia encontramos verdades, pudiéramos usar también la palabra los principios del reino. Yo creo que Jesús fue muy enfático en enseñar las verdades de lo que es el principio, o sea, los principios del reino de Dios con los cuales, bajo los cuales tenemos que vivir. Y si vivimos bajo esos principios, somos luz del mundo. Si vivimos esos principios, somos la sal del mundo, porque estamos realmente viviendo lo que Jesús vino a vivir. Así que la Biblia sí nos enseña ciertas verdades basadas en esos principios. Y Juan 8:32. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien. Este texto lo usé muchas veces para decirle a la gente, viste, tú tienes que conocer la verdad de lo que yo creo para que seas libre. Porque si no crees la verdad de lo que yo creo, vas a estar en tinieblas. Y aunque tal vez hay un poco de verdad en eso, me parece que el texto está bien hermenéuticamente malo si nos vamos por esa línea. Porque basado en lo que ya Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, si Él es la verdad, cuando Jesús dice conocerás la verdad, ¿a qué se está refiriendo? A Él. Me conocerán a mí. Y cuando me conozcan a mí, van a ser verdaderamente libres. ¿De qué libertad está hablando Jesús? De su relación. Cuando dice me conocerán, exacto. Es la verdad acerca de Dios. Correcto. O sea, lo que más esclaviza al ser humano, si hay algo que necesitamos, que es lo que nos transforma el corazón, todo, es conocer realmente cómo es Dios. Cuando conocemos, si todo el ser humano, todo el mundo conociera realmente quién es Dios, se acabarían las guerras, se acabarían los problemas matrimoniales, se acabarían los problemas entre padres e hijos, todo se acabaría. Cierto. O sea, todo lo malo. No, claro, por eso. Y por eso, cuando no conocemos la verdad de Dios, vivimos en tinieblas. Porque vivir con la noción de un Dios que no es como Jesús es horrible. Pero nosotros esto lo interpretamos la verdad acerca de una iglesia. Cuando decimos conocemos la verdad, inconscientemente vemos una institución religiosa atrás de esa verdad. Y eso está totalmente mal. Es totalmente medieval eso. No Correcto. tiene asidero bíblico pensar así. Y qué bueno que dijiste eso, medieval, porque eso da pie a la próxima sesión que vamos a hablar, porque Pablo menciona en Hechos 20, 29 al 32, si lo podemos buscar un momentito, de que cuando él se vaya, él está en Éfeso y le está dando su último mensaje a Éfeso antes de que vaya a Jerusalén. Y en Hechos 20, 29 al 32, nota lo que Pablo dice, otra persona que puede buscar 1 de Tesalonicenses 2. ¿Quién busca Tesalonicenses? Yo. Bueno. Yo tengo entonces Hechos 20, Ok, 29, entonces, 32. Joel, busca 1 de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Cuando lo tengas, den al Hechos 20, 29 al 32. Nota bien lo que dice Pablo aquí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Muy bien. Así que Pablo está diciendo aquí que cuando él se vaya, en otras palabras está hablando de su muerte, dice, van a venir lobos rapaces. Estos lobos rapaces, ¿qué viene a tu mente cuando tú escuchas la expresión lobo rapaz? Un animal que quiere comerse algo. Muy bien. Violencia, ¿verdad? Justo. Lobos rapaces. La violencia que ya mencionamos que es uno de los métodos que Satanás usa. Pero después dice que no solamente lobos rapaces, pero dice que dentro de ustedes, o sea, esto ya no es fuerzas externas a los creyentes, sino que dentro del grupo de los creyentes van a surgir personas que van a enseñar cosas falsas. Otras personas dicen van a enseñar herejías. Y yo quiero detenerme aquí un momento porque muchas veces cuando escuchamos la palabra herejía, pensamos en alguien, no sé, un satánico. Un ateo. Un ateo. La palabra hereje en lo que quiere decir es pensar diferente. So, cada vez que alguien piensa diferente es un hereje, pero no, la connotación que tenemos de herejía es una persona que está totalmente desquiciada, que está enseñando algo, viste, totalmente en contra. Pero alguien que piensa diferente es un hereje. Bueno, Sí. sí. No, lo que quería decir, que ya me estoy adelantando, Sí, por eso. ok. No, dale. Seguí vos. No. Entonces, lo que tiene aquí es que cuando vemos que la herejía es ver algo diferente, no sé, por ahí pero es verdad. Ajá. O sea, eso es lo Sí, que sí. quería decir, es verdad. Pero lo que pasa es en qué base es la herejía. Nosotros hacemos herejía es en base a creencias doctrinales, filosóficas abstractas. Eso no es herejía. La verdadera herejía es que alguien piense diferente a lo que es Dios. Exacto. Que alguien piense que Dios es diferente a Jesús. Eso es la herejía de la Biblia. Y después que eso se manifiesta en lo que vos decís, en violencia, siempre vamos a ver que el que... Control. Exacto. El que no cree en Dios a través de Jesús trata de dominar, trata de controlar, trata de ejercer violencia sobre el otro. Aquel que cree en Jesús como realmente Jesús era, nunca va a usar violencia. Nunca. Es verdad. Entonces hay una herejía realmente, hay un pensar diferente que es malo y hay un pensar diferente que es incluso constructivo, que es el hecho que haya diferencias Correcto. filosóficas, porque Sí. eso nos ayuda a dialogar, nos ayuda a ver si las cosas son así, nos ayuda a crecer. Pero cuando yo pienso de que Dios no es como Jesús, esa es la herejía de la Biblia. Y por eso cuando la iglesia medieval condenaba de herejía a las personas, ¿de qué era la herejía que lo estaban condenando? De En definiciones contra de- abstractas. de definición- Definición- lo que la iglesia correcto. enseñaba. Ajá. Si eran contrario a lo que la iglesia enseña, eres un hereje. Y eso se queda en nuestra mente. Claro, sí, Hoy en sí. día escuchamos herejía, lo que pensamos es alguien en contra de la iglesia. Y es que así lo hacemos incluso. Correcto. Llega a creer algo diferente a lo que la iglesia estableció y te echan. Que no es bíblico eso, no es lo que Jesús dijo en Mateo 18 ni nada. Pero de lo que no es bíblico hemos hecho una verdad. Correcto. Y pensamos que estamos en la verdad haciendo eso. Es terrible. En otras palabras, y esto puede sonar fuerte, cuando actuamos así, nos convertimos en estos que Pablo está diciendo. Correcto, de lobos Que- rapaces. Exacto. De lobos rapaces y los que están diciendo engaños Ujú. dentro del mismo pueblo. Muy bien. Que pero- son, ojo, son lobos vestidos de oveja. Correcto. Porque esos que atacan la herejía generalmente son personas que lo hacen, entre comillas, por el bien de la iglesia, Para defender. Sí, por el celo de Dios. la pureza de la iglesia, Sí, sí, y son lobos vestidos de oveja. Totalmente. ¿Por qué? Porque, y esto es otro buen punto que me vino a la mente. ¿Por qué son lobos rapaces? Porque lo que hacen no es en amor. Claro, con violencia. Correcto. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo estoy hablando con Sammy y estamos dialogando y yo, mira, Sammy, yo creo que tú estás equivocado en esto y esto otro, y te doy mis puntos, pero no lo persigo, no lo hago, no lo dejo, no le digo ahora ya no eres parte. Están utilizando los métodos de Satanás para purificar a la iglesia. Y por eso por sus frutos los conoceréis. O sea, la fe sin obras es muerta. O sea, con mis obras yo muestro realmente de qué lado estoy. Si yo soy una persona que utilizo la violencia para tratar de convencer a alguien, por más que esté definiendo las doctrinas más puras, estoy con Satanás. Aunque estés diciendo la verdad, Sí. O sea, la está verdad mal, claro. abstracta. Por ejemplo, yo puedo decir, Dios es amor y en Jesús se manifiesta eso, pero cuando uso violencia, estoy tirando por tierra lo que estoy predicando. Claro, no estoy viviendo No, la verdad. exacto, Que al correcto. final no es definirla, es Exacto, vivirla. Correcto. Muy bien, vamos entonces a 1 Tesalonicenses 2, Joel 7 al 12.
Estaba en segunda, perdón. Sí, es segunda. Segunda. Perdóname. 2, 7 al 12. Dice así: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, esto obviamente tiene muchísimo que podemos hablar, pero quiero enfatizarme en el versículo 9, donde habla de que este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, y se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Qué engaños, y esta es la pregunta que tenía, qué engaños, qué mentiras con respecto a Dios ha enseñado Satanás? Y yo tengo 3, ahorita ustedes mencionaron uno. ¿Se acuerdan cuál fue el que me dijeron? Que yo les dije que se acordaran. Del carácter, de que Dios en el Antiguo Testamento es diferente a... Exacto, ok, eso es uno. Un engaño de Dios es que... De Satanás, perdón. Es que Dios cambia. En el Antiguo Testamento es un Dios de una manera, pero en el Nuevo Testamento es otro. O que hay 2 dioses diferentes. Uno que es totalmente justicia y vengativo, que si no fuera por Jesús, está lleno de ira, y si no fuera por Jesús, esto nos consumiría. Y entonces está Jesús, que es el bueno, que es el intercesor, que es el que hace todo lo bueno. Eso es una mentira de Dios. de Satanás. De Satanás, perdón, acerca de Dios. ¿Qué otra mentira de Dios ha sembrado Satanás en el mundo? Si no, yo digo una que tengo. Hay muchas. Que tiene que ver con lo que mencionábamos ahora, que Dios está irado con el hombre. Dios está molesto con el ser humano por ser un pecador. Y que se enoja cuando el ser humano peca, se enoja con él. Correcto. Y lo que quiere es, pues, castigarlo. Sí. Porque no le queda de otra. Porque él es amor, pero también es justicia. Y la justicia de Dios destruye. Otra que me parece que ha ganado aún dentro del cristianismo hoy, que Dios nos salva de acuerdo a lo que hacemos. Y eso puede sonar como que, bueno, pero es que eso está en la Biblia. Una palabra, una frase más tal vez conocida para decir esto es que nos salvamos por nuestras obras, no por la obra de Cristo. En otras palabras, tenemos que estar nosotros haciendo cosas buenas para que esa ira de Dios sea aplacada y entonces Dios nos acepte. Sí, o una manera más sutil de ese tipo de salvación es que nos salvamos por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso se llama salvación por la gracia infusa, que fue lo que creía la iglesia medieval, a lo cual monjes católicos se pusieron en contra. Pero cuando yo creo que soy salvo por la transformación que el Espíritu Santo hace en mí, yo ya empiezo a dejar de mirar a Cristo como el objeto de mi salvación, y no como el objeto, sino como la fuente de mi salvación, y me miro a mí mismo, mi transformación. Entonces tengo una inseguridad tremenda porque como la santificación es paulatina y lo que el Espíritu Santo hace es paulatino, entonces yo digo, quiere decir que todavía no estoy salvo porque tengo este error, y entonces eso genera una inseguridad con respecto a Dios, y ponemos como que Dios nos ama condicionalmente a nuestra transformación, y eso termina siendo totalmente nocivo. Fíjate a todo lo que nos lleva una idea equivocada de quién es Dios. Y esa es la esencia, esa es la verdad. Ahí está. Esa es la verdad en la luz en que tenemos que caminar, o sea, en Jesús. Otra que tengo acá es que Dios te ama si obedeces, si no, te destruye. Otra creencia errada de Dios. La creencia errada es pensar de que Dios, para solucionar algo, destruye. Que usa la violencia, que ya mencionamos, Claro, que es el atributo que es satánico. el atributo de Satanás. Exacto. O sea, ojo, y yo lo creí por mucho tiempo eso, hasta que empecé a darme cuenta que estaba atribuyéndole a Dios características de Satanás. Y entonces fui a Jesús, y cuando veo que Jesús no destruyó a nadie, es más, hasta cuando podría haber destruido, que estaba en la cruz, o cuando podría haber resucitado, podría haber destruido a todos, o sea, no lo hizo. Exactamente. Y de eso vamos a hablar ahora, después de esta sesión, porque justo en Jesús es que tenemos, dice Pablo en Hebreos 1, la exacta imagen de Dios.
O sea, no es que, No es que es parecida, parecido. exacto, no. Es la exacta imagen. O sea, ves a Jesús, ves a Dios, que fue lo mismo que Jesús dijo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien, ¿tengo otra más aquí? Yo tengo una. Dime. Que se puede vivir sin Dios. Quizás Que no es tiene que necesario. ver algo en la iglesia, pero la gente puede decir no morirás. Es la mentira, no vas a morir. O sea, hay vida sin Dios. Y puedo vivir una vida feliz sin ¿para qué necesito un Dios que me dicte o que diga o estos principios? Y yo pienso que es algo que mucha No, gente totalmente. Claro, y vive. no nos damos cuenta que nuestra existencia es relacional. O sea, nosotros existimos en Dios, en Él nos movemos, dice la hacemos Biblia, todo. pero nosotros pensamos que esa gracia de Dios, y es más, usamos esa gracia que Dios nos da, vivimos en Él, pero negamos la existencia de Dios incluso. En esa gracia que Dios nos da existiendo para que lo podamos realmente reconectarnos con Él y poder nuevamente estar en la eternidad con Él, ¿no? Tú sabes que estaba viendo aquí las notas mías cuando hablé de que si Dios te ama si obedeces y si no te destruye. La creencia en esa doctrina o en esa falsedad, en ese engaño, fue lo que llevó a que entonces la iglesia medieval dijera, pues entonces nosotros vamos a hacer la justicia de Dios. Y ya, por ejemplo, las cruzadas que fueron una guerra Razón. que la iglesia cristiana le hizo a los que pensaban diferente, a los herejes musulmanes. Y como pensaban diferente, no creían como ellos igual que Dios y no amaban al Dios cristiano, entonces merecían ser destruidos. Y la iglesia fue y los destruyó. Bueno, y a veces nos llenamos, decimos la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Ese era el otro que tenía. Sí. Ajá. Y que destruían, es más, lo destruían con fuego, generalmente. O sea, la tortura más grande era el fuego, hacer que vean todos, porque así se anticipaban al juicio venidero que Dios iba a hacer con fuego. Horrible. Porque eso era lo que creían de Dios. Entonces después, cuando los protestantes descubren una nueva verdad filosófica, resulta que como ellos no cambiaron, descubrieron la verdad de la justificación por la fe, pero no cambiaron su imagen de Dios. Entonces, cuando había católicos en sus dominios, quemaban Hacían al lo católico, mismo. quemaban al católico, porque al final la esencia es cambiar nuestra imagen de Dios, y por eso la reforma no fue una reforma cabal completa. Hoy todos necesitamos reforma y debemos llegar a la conclusión de quién es Dios, definir la verdad en Dios, no definir la verdad en doctrina abstracta. Así es. Bueno, para ir terminando, tengo una pregunta y tiene que ver con la Biblia, que es una de las partes que la eso mencionaba. ¿Es la Biblia nuestra única salvaguarda? Como que es nuestra única. O sea, lo único que nos salvaguarda de los engaños satánicos es la Biblia. No. No. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque también tú no puedes tener Biblia, pero puedes tener el Espíritu Santo que te puede Ok, guiar. muy bien. En otras Y la palabras, naturaleza también, Pablo dice que no es la revelación tan grande Claro. como la Biblia. Sin duda, cuando alguien escucha decir esto, decimos, "Oh, entonces la Biblia no es importante". No, es importantísima la Biblia. Pero no es nuestra única. Eso es lo exacto. que no es Y por nuestra eso- única y por eso el énfasis en nuestra única Sí, claro, salvaguardia. no. O sea, sin duda, sin la Biblia, nosotros en el siglo XXI no estuviéramos tan bendecidos como, o sea, la Biblia es una bendición. Y como dice Joel, es súper importante. De paso, Jesús y todos los apóstoles le dieron mucha importancia a la Biblia. Pero no es, para mí, ni siquiera es la única salvaguardia. Para mí, Cristo es la única salvaguardia. Claro, pero alguien te puede decir, Sí. y ahí voy a ser de abogado del diablo, Sí. ¿cómo conoces a Cristo? Bueno, sí, y a eso iba. A Y través es verdad, de la Biblia. claro. Ahora, el problema es que conocemos a Cristo a través de la Biblia, pero al final ponemos a la Biblia por sobre Pero Cristo. Ese- Ese era el punto que iba a traer. Claro. Pero de paso, volviendo a lo que tú dijiste también, ¿qué Biblia tenía Abraham? Ninguna. ¿Y cómo logró conocer a Dios? Bueno, Su justamente lo conoció parcialmente. Ok, muy O sea, bien. por eso era necesario que Claro, Cristo venga. la revelación. Pero sí, la Biblia dice que él era amigo de Dios. O sea, conoció a Dios. Ahora, ¿y qué enseñaba Jesús de la Biblia? O sea, cuando él predicaba en el Sermón del Monte, Sí. ¿a quién citó de la Biblia? Bueno, a profetas. No citó casi nadie, solamente ni citó específicamente. Escuchaste, Decía, sí. ustedes escucharon algo. en el Sermón del Monte, sí. sí. Es más, él decía, Yo ustedes digo. leyeron esto y Sí. yo les digo otra cosa. Claro. O sea, ni Jesús, o sea, con esto no estamos minimizando la función de la Biblia, No, no. pero los principios, ahora voy a lo que decía
Sami, Jesús enseñó principios, no enseñó texto. Enseñó principios. Y con esos principios, por supuesto, el sábado iban a la sinagoga y entonces en la sinagoga estaban los rollos, pero durante la semana simplemente Jesús enseñaba los principios de la naturaleza, que eran los mismos principios que están en la Biblia, que eran los principios del carácter de Dios al final, eran los principios de su Padre. Y por eso es mucho más que un libro. ¿Será por eso que, y lo escribí aquí para que no se olvidara, será por eso que cuando la gente escuchaba a Jesús enseñar de la Biblia, decían, nadie ha enseñado como este tipo? Porque no era solamente pararse y leer y se acabó. O sea, Jesús expandía lo que la Biblia decía. Y por eso la enseñanza de Jesús era tan grande y tan chocante para la gente. Hablaba de la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia apunta a principios. Si bien el centro de la Biblia es Cristo, apunta a la vida, a cómo vivir. Y la Biblia no fue escrita para que nosotros conozcamos mandamientos. La Biblia fue escrita para que conozcamos a Dios, quién es Dios. Correcto. Y cómo se relaciona con el ser humano pecador. Pero nosotros hemos hecho de la Biblia un libro de normas y mandamientos. Al igual que los judíos que tanto criticamos, estamos igualitos, nada más que un poquito más ayornados, diríamos, un poquito más modernizados. Ya es que está el valor de la escritura. Si no vamos a la escritura buscando esos principios y nos quedamos en la letra, vamos a estar perdiendo el significado del valor que realmente tiene y la experiencia que tenemos de que el Espíritu mismo te va a ir revelando. Porque así es con todo. Tú vas caminando y Dios te puede revelar de alguna conversación, de algún lugar, Dios te da revelación. La palabra tiene que ser exactamente. Si nos quedamos en la letra, nos vamos a perder de tanto que el Señor quiere usarlo. Entonces, algo tan importante como es la escritura, no lo estamos utilizando bien porque simplemente estamos quedándonos en la letra y no estamos yendo a ella a ver qué es lo que el Espíritu está hablando. Y por eso yo aprendí algo hace como 10 años que me cambió mi peregrinaje espiritual. Y es que cuando leo la Biblia, la leo para conocer quién es Dios. Realmente no me gusta estudiar la Biblia para comprobar una teoría o para comprobar algo que creo, aunque sí la uso para eso también. Pero cuando la uso en mi tiempo personal con Dios, yo quiero leer la Biblia y en ella digo, Señor, revélate a través de ella. Porque solo cuando Dios es revelado a través de la Biblia, esto tiene sentido. Si no, es cualquier libro. Justo estaba escuchando a alguien, lo leí en algún sitio, que este libro, si no fuera por el Espíritu Santo, que nos ayude a entenderlo, cuando lo leemos es como cualquier otro libro. O sea, y el problema es que a veces hacemos de la Biblia la verdad y no Jesús. Hay muchos cristianos que idolatran la Biblia. Y viste, no sé si ustedes se acuerdan, en los campamentos de verano, cuando iban, que tú tienes que hacer tu cama y todo lo demás, tenías que poner la Biblia en la almohada, abierta en el Salmo 23. O en el 91. Si es de noche, en el 91. Ahí está, si es de noche. Porque la Biblia, viste, y no le puedes poner nada encima. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me regañó? Quita la lección, quita el himnario encima de la Biblia porque es sagrado. O sea, hacemos de esto un ídolo. A mí me gusta eso. Me gusta eso. ¿Sí? Sí, porque te da cierta también, o sea, no es un libro más. No es un libro más. Pero ¿por qué no es un libro más? ¿Por la carpeta o por el mensaje que tiene? No, por el mensaje. Por eso. Por lo que sea. Claro. Pero no es un libro más. Ojo. Sí. Ahora entramos en otra cosa. Pero a mí me parece, a veces esos rituales que con el buen sentido te llevan a mostrar la diferencia de algo. Es como que, por ejemplo... bueno, no lo hace, yo no soy tampoco demasiado en eso, pero por ejemplo, si vos le movés la silla, lo ayudás con una silla a tu esposa, cuando se va a sentar, no por eso, ella puede sentarse, claro, ¿entendés? Pero haces una diferencia, claro. ¿entendés? O sea, y esas diferencias marcan una evidencia, un valor. Y yo no digo que el que lo vea así no lo haga, no, eso no es lo que estoy diciendo. Sino pero tampoco poner como... Exacto, tampoco imponer... Como si tuviera un poder en sí. Pero tampoco imponer, por ejemplo, si tú me ves a mí con esto encima, Ángelo, quita eso de ahí porque le está faltando el respeto a la Biblia. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Por qué? Porque yo puedo tratar la Biblia de lo más bien y si no llevo sus principios, de nada me vale. Correcto, que hay muchos que se confunden en eso. Así que nada, tenemos que dejarlo porque ya vamos en el minuto 58 y realmente nos estamos alargando mucho en estudiarnos juntos, así que tenemos que mejorar eso. Pero al final del día, mi gente, ¿qué es la verdad? Que fue la pregunta al principio. La verdad no es una cosa, es una persona, y esa verdad es Jesús. Mientras estemos en Jesús, vamos a estar en la luz, y mientras estemos en la luz, las tinieblas no nos pueden dominar. Es imposible porque la luz siempre vence a las tinieblas. Así que pidámosle al Señor que nos ayude para que cada día podamos caminar más cerca de Jesús, podamos conocer más de Jesús
a través de la palabra, a través de las impresiones del Espíritu, a través de la naturaleza, a través de la música, a través de muchas cosas que Dios usa para revelarse a nosotros y que a través de ese conocimiento de Dios podemos permanecer en la luz. Así que vamos a terminar con oración. Joel, ¿podrías terminar con oración? Querido Señor, gracias porque podemos de a poco ir dándonos cuenta de qué es la verdad, quién es la verdad. Y por mucho tiempo hemos pensado que la verdad eran definiciones. Y hoy entendemos más que nunca que la verdad eres tú a través de Jesús. Amén. Y te pedimos que eso sea el centro de nuestra vida, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, y que sea el centro de todas las personas que hoy se están conectando con nosotros, para que Jesús sea el que nos una y para que Jesús sea el que dirija este movimiento final, que al final, Señor, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Amén. Esto te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.